Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCenterValley.com y Facebook Live. Un nuevo sitio de cuidado alternativo para pacientes con COVID-19 está a punto de abrir esta semana en el hospital CRMC. Basically open up a 50-bed alternate care site in partnership with Community Regional Medical Center. So that 50-bed site is being opened up as we speak. La nueva locación posiblemente será abierta este viernes y le dará la bienvenida a pacientes de otros hospitales en el área, al igual que pacientes de CRMC. Y por años, expertos en salud han sabido que virus se propagan mucho más rápido cuando el aire es frío y seco. Es por eso que el tiempo de invierno es devastador en relación con los casos de la gripe. Y ahora, esa regla es la misma en cuestión con el virus de COVID-19. Un nuevo estudio hecho por la Universidad de Yale, Colombia, muestra el problema y cómo podría afectar el comer al aire libre. Médicos dicen que las temperaturas más frías y la humedad ayudan a que el virus sobrevive más tiempo y es más fácil el propagarlo. If they're really cramming people together in there, they're packing them in tightly and they're providing opportunities for transmission that wouldn't exist if people weren't doing that. El doctor Shaman dice el comer dentro de un lugar puede ser una mejor opción. Y la Agencia de Regulación de Alimentos y Medicamentos ha aprobado una nueva prueba para COVID-19 que personas podrían tomar en casa. El paquete tendrá un costo de $30. Usuarios tomarán una prueba de su nariz y recibirán los resultados en menos de 20 minutos. La FDA informó que las pruebas han sido 96% efectivas. Se espera que la compañía Ellume tenga disponible 3 millones de pruebas para el próximo mes. Ahora pasamos con AJ Fox para que nos cuente sobre los cambios climáticos que se aproximan al valle. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, ahora es un poco nebuloso afuera, temperaturas cerca o un poco por encima del promedio, pero esta noche va a estar más nubes, vamos a tener más nubes y vamos a tener más lluvias en la mañana. Bueno, va a empezar esta noche. Va a estar muy tarde, pero va a estar esta noche. Ahora, 57 grados en Fresno, 56 en Madera y Hanford, 57 en Visalia, 54 grados en Merced. Muestra la neblina en la mañana, pero ahora un poco de nubes, pero Futurecast dice mucho más nubes y lluvia en esta noche y en la mañana, y nieve en las montañas, la elevación para nieve un poco más de 5,000 pies. Temperaturas va a estar en la tarde cerca de normal. 58 en Hanford, 60 grados exactamente en Los Banos, 56 en Merced y temperaturas en la mañana en las 40 en todo el Valle Central. Para los próximos 7 días, lluvias en la mañana para el jueves y después seco. Neblina en la mañana cada día y cada día va a estar un poco más cálido hasta la próxima semana, cerca de 60 grados. Desiree, regreso contigo. Regresa la lluvia. Gracias, AJ. El restaurante más antiguo en el condado de Los Ángeles está en peligro de cerrar debido a la pandemia. El restaurante The Saugus Café abrió sus puertas en 1886. Tras 2 años, un número de dueños han podido mantener el lugar vivo. Personas famosas que han visitado el sitio incluyen a Marilyn Monroe, James Dean y John Wayne. En el 2011 fue presentada durante una escena de la película Drive y ahora está luchando para mantener sus puertas abiertas. We're spending more than what the income is, so we kept seeing that throughout the month. So it was just like, we have to prepare for it. Alrededor del país existen otros restaurantes históricos que enfrentan el mismo riesgo de cerrar. Un número de estos negocios han creado una página GoFundMe para ayudar con los costos. La Asociación Nacional de Restaurantes dice que la pandemia ha cerrado más de 110,000 negocios por toda la nación.
Por su parte, la aprobación de la vacuna contra COVID-19 ha brindado una luz de esperanza en la lucha contra el virus, pero aún existen muchas preguntas en relación con la vacuna diseñada en ayudar a detener esta pandemia. Hablamos con Elia Medina, especialista en educación para la salud con el Departamento de Salud Pública del Condado de Madera, sobre estas dudas. Elia, primero que nada, ahorita me imagino que existen cientos de preguntas con la vacuna que se acaba de aprobar contra COVID-19. Una de esas preguntas es, ¿quiénes son los primeros que van a recibirla? Todas las dosis que hemos recibido hasta ahora ya están designadas prácticamente para todos los trabajadores de primera línea que trabajan en entornos de cuidados intensivos, como en hospitales, y que han estado cuidando pacientes de COVID-19 por los últimos 9 meses. Eso no nada más incluye a los médicos y a las enfermeras, pero también incluye el transporte de vacunas y cualquier persona que esté trabajando con pacientes de COVID-19 en hospitales. ¿Y cuándo es que se espera que la población general reciba las vacunas? Hasta ahorita el cronógrafo que tiene el Departamento de Salud del Estado de California están más o menos pensando que para la primavera del año que viene es donde el público general va a poder recibir la vacuna. Todavía estamos en proceso de planificación, entonces no se puede dar una fecha exacta, pero ellos piensan que para la primavera. Y claro, para esos que se están preguntando, pues yo ya fui contagiado con el virus, ¿tengo que recibir esa vacuna? Todavía no se sabe, se ha identificado de que hay una probabilidad de que una persona que ya tuvo COVID-19 se pueda reinfectar, entonces por eso pueda que sí le recomiende que se pongan la vacuna. Todavía se está investigando cuánta inmunidad tiene la persona que ya se recuperó de COVID-19. No saben si son 3 meses, 6 meses, entonces, y porque el virus es tan contagioso y tan peligroso, hay una probabilidad de que sí se recomiende que se pongan la vacuna. Y me imagino que ahorita a lo mejor es muy temprano para saber, pero ¿existen riesgos para esas personas que tomen la vacuna? Ahorita todavía sí, es muy temprano para saber, hay cosas que todavía no se saben, pero el grupo de trabajo de los Estados Unidos que se encarga de prácticamente revisar la seguridad de todas las vacunas se ha estado enfocando mucho en esto. Entonces, dijeron que no han tomado ninguna como contraesquina, por decir así. Todas las compañías que están creando estas vacunas han tenido que pasar por todos los pasos que regularmente deben de pasar para poder salir con una vacuna que sea segura para el uso del público. Va a ayudar a prevenir el virus de COVID-19, entonces es muy similar a la vacuna contra la influenza o contra la gripe. Entonces recuerden que es un virus que se propaga muy similarmente también, muy contagioso, entonces va a ser lo mismo. No sabemos todavía, no saben cuánta inmunidad va a tener la vacuna. No saben si va a ser 1 año o va a ser más tiempo o menos tiempo. Entonces, eso es algo que todavía tienen que asegurar, pero definitivamente va a ayudar a prevenir que una persona se infecte de COVID-19. Y cuando una persona reciba la vacuna, ¿aún tienen que usar esas máscaras y tener ese distanciamiento social? Sí. Por el momento todavía se recomienda de que las personas continúen usando la máscara y practicando el distanciamiento social, lavándose las manos con frecuencia. Por el momento todavía se va a recomendar eso. ¿Y qué es lo que ahorita el departamento está sugiriendo mientras personas esperan su turno para recibir la vacuna? ¿Qué deberían de estar haciendo para mantenerse protegidos del virus? Seguir practicando los métodos de prevención que hemos estado promoviendo desde el principio. No han cambiado, usar la máscara, lavarse las manos, el distanciamiento social y no juntarse con personas de otros hogares, porque esa es la razón más común por la cual hemos tenido más casos en Madera, porque todavía se transmite de persona a persona porque todavía hay reuniones. Y Elia, claro, me da gusto que mencionaste el condado de Madera, porque Madera está entre uno de los condados aquí en el Valle que tiene el número de casos más altos de contagiados en estos momentos. ¿Qué es como departamento, qué es lo que ustedes están haciendo para proteger a la comunidad? Pienso
creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer y que hemos estado haciendo es seguir informando a la comunidad. Nosotros les damos los recursos necesarios, las herramientas necesarias para que ellos puedan tomar acción. Entonces, recordándolos constantemente de la importancia de seguir manteniendo y practicando esos métodos de prevención es la clave en poder parar la propagación. Entonces, ya después de nosotros darle las herramientas y la información, prácticamente estamos contando con que los residentes de Madera hagan de su parte y sigan las recomendaciones que se les da. Exactamente, Elia. Elia, ¿te gustaría agregar cualquier otra cosa que pienses que es necesario que el público conozca sobre la nueva vacuna? No, creo que simplemente así como la información llega a nosotros, nosotros la vamos a hacer disponible en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, en nuestro sitio web está actualizada todos los días la actualizamos con cualquier información nueva. Entonces, esos son lugares a los cuales ellos pueden acudir para la información más reciente y nueva acerca de la vacuna. Perfecto. Elia, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, te lo agradecemos. Muchas gracias a ti. Por lo tanto, ladrones han estado ofreciendo artículos buscados por muchos durante esta época festiva, desde PS5 hasta perritos. Autoridades dicen que incluso muchos de ellos están haciendo pasar por compañías conocidas para engañar a clientes y obtener su información personal. La Comisión Federal de Comercio también le pide a individuos el eliminar correos electrónicos con mensajes no solicitados, incluyendo esos que ofrezcan la vacuna contra COVID-19. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.